¿Cómo está Raúl Padró? ¿Qué tal? Un privilegio saludarlo en esta mañana aquí en Hágase Justicia de el Perú. Tu saludo para todos los peruanos y también a todos donde estamos llegando a través de la internet. Bueno, muchas gracias. Sí, así es, un gusto poder comunicarme con los hermanos peruanos que han sido tan solidarios con los argentinos en la guerra de Malvinas, ¿no? Siempre nos sentimos muy satisfechos de poder confraternizar con nuestros hermanos peruanos. Bueno, lo que nos llama la atención es, Raúl Padró, es de que se ha politizado este hecho de dolor en la pérdida de un futbolista estrella en Argentina como es Armando Maradona. Cuéntanos cómo usted visualiza toda esta situación, este desmán que ha llevado a la violencia cuando se trata pues de reflexionar en este momento de dolor ante una pérdida de un astro del balompié argentino. Bueno, en primer lugar, el que lo politizó fue el gobierno, tratando de hacer de un uso, digamos, de carácter demagógico y amoral de semejante tragedia, porque los que lo llevan a la casa de gobierno, al velatorio, son ellos, por propuesta del señor Alberto Fernández. O sea, el desgobierno de Alberto Fernández, el puesto de gobierno ya a esta altura, después de tantos ininterrumpidos desaciertos en cadena, tiene muy poco de gobierno, realmente una desgracia, que ha venido a profundizar una crisis de décadas. Pero te decía, porque la Casa de Gobierno en realidad no es la institución de expresión del pueblo argentino, hubiera sido el Parlamento en todo caso, pero en un momento de pandemia, y sobre todo frente a la cuarentena más extensa del mundo que dispuso autocráticamente este personaje que nos vive destruyendo, es una verdadera aberración. Lo ideal para un hombre del deporte y del fútbol, en una circunstancia sanitaria como la que estamos padeciendo, reitero, hubiera sido lo más lógico realizarlo, si se quería realizar algo, por supuesto, en una cancha de fútbol. Porque aquí tú sabrás que están absolutamente prohibidas todas las manifestaciones, cualquier tipo de cumpleaños, encuentros sociales, casamientos, y ni hablar de velatorios. Está prohibido hacer velatorios. Es más, no han permitido nunca ni siquiera a los deudos poder asistir casi, y los cortejos fúnebres debían ser aislados, no podían ir todos los coches uno detrás del otro por disposición de este desgobierno corrupto kirchnerista. Y resulta que vinieron con esta medida demagógica, seguramente con la intencionalidad, como siempre, de captar votos, aprovechándose de la ignorancia de la gente, de la pobreza de la gente, de la pobreza intelectual también, que ellos mismos le han propinado de una manera impiadosa al pueblo argentino. Así que bueno, ahí lo tenés, no sirven ni para organizar un acto ni un velatorio esta gente. Está en la impericia de este desgobierno, que ya ves cuáles son los resultados. Terminó prácticamente en un escándalo, patadas, pedradas, trompadas, botellazos, enfrentamientos con la policía. Y como colofón de esto, ellos que habían dispuesto el manejo de la circunstancia a través de la Policía Nacional, que manejan ellos la federal, que se llama aquí, después le quisieron endilgar la responsabilidad del desastre ocasionado a la policía de la ciudad. Muy propio de los kirchneristas, ¿no? Que nunca quieren asumir ninguna responsabilidad, sobre todo en los desaciertos que viven cometiendo permanentemente, como recién te señalaba. Quiere decir, Raúl Padró, que a este gobierno la emoción le ganó y no aplicaron la razón, y producto de ello es este resultado tan bochornoso que se ha viralizado y que ha conmocionado pues a nivel mundial sobre lamentable hecho que un velatorio termine de esta manera, creando pánico, detenidos, enfrentamientos, es decir, un acto vandálico. Así es, mira, ha sido realmente una vergüenza, ¿no? Y bueno, propio te reitero, de la gestión de este personaje, Alberto Fernández,
que no tiene equipo, no tiene plan económico, no tiene programa, no está acompañado por gente, dijo un gobierno de científicos hace pocos días en un discurso que dio en el Parlamento, que él constituía un gobierno, representaba un gobierno de científicos frente a la decadencia, dice que veníamos sufriendo, pero realmente estos de científicos no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Te decía, esto es la gente más impresentable, digamos, del punto de vista técnico que ha padecido nuestra patria. Fíjate vos que ellos decían que esta pandemia no iba a llegar a nuestro territorio por la latitud geográfica de la Argentina. Además, el ministro Ginés González García manifestó públicamente, está documentado, está grabado, de que esto se curaba con un té caliente o un mate cocido, y que algo más de 3 meses íbamos a tener la vacuna, y que le preocupaba más el dengue que el coronavirus. Y bueno, acá tenés los resultados. Y después fue que sacaron a los 10 días de ordenar autocráticamente, te reitero, cuarentena realmente irracional y disparatada, sacaron a cobrar 1,5 millones de jubilados a la calle, sin la distancia social correspondiente, sin instrucciones, sin baños químicos, sin tampoco instrucciones a los empleados de los bancos que debían pagar, ¿no?, a esos jubilados y pensionados, lo cual también multiplicó la crisis y los contagios en el momento. Sin barbijos, sacaron 1,5 millones de jubilados los primeros días del mes de abril. Y bueno, después siguieron con esta autoridad, con esta medida realmente que no participó nadie, porque el objeto de todo esto ha sido tener acallado al Parlamento y al Poder Judicial para acomodar sus causas, proteger sus patrimonios y seguir multiplicando el latrocinio ininterrumpido también que padece cotidianamente nuestra patria. Ahora, antes de ir a otro tema, que para terminar ya sobre este caso, sobre la muerte de Armando de Maradona, ¿hay responsables por este hecho, por falta de prevención? Y si ya se ha tomado en cuenta quiénes son los responsables de todo este acto que ha ocurrido. Bueno, ellos ya le echaron la culpa a la familia de Maradona, dicen que la familia pidió que se hiciera ahí. Primero, que no es cierto, que fue una medida que solicitó el presidente. Era un acto eminentemente demagógico, te reitero. Y en segundo lugar, van a tratar de patear la pelota para el lado de la policía de la ciudad, que no tuvo absolutamente nada que ver, porque originalmente ellos asumieron la responsabilidad del control institucional de la seguridad pública. Además, un tema muy cuestionado aquí, porque vos sabés que Maradona seguramente debe ser el atleta más notorio que tuvo la nación argentina en toda su historia, el deportista, ¿no?, como futbolista. Pero desde el punto de vista cívico no ha sido un ejemplo de nada, al contrario, ha sido un muy mal ejemplo para las nuevas generaciones de argentinos, por el tema de la droga, el alcohol, la violencia con casi los todas las escándalos mujeres también. ¿Cómo? El escándalo también, por cierto, el escándalo familiar. Bueno, por eso, a las palizas que le ha dado a su mujer y a varias de sus esposas. Y después el no reconocimiento de tantos hijos que dejó perdidos por ahí, que seguramente van a aparecer algunos más. Cuando le hablaban de sus hijos a veces se escupía, me acuerdo, en documentos públicos, ¿no?, visuales, que está todo documentado también. Esto no son ocurrencias mías. De allí que en algún momento, cuando yo era legislador, se lo propuso como ciudadano ilustre, y yo me opuse. Yo dije que podía ser un vecino destacado, pero no podía ser ciudadano ilustre porque no le daba la luz a sus conciudadanos, para nada, le daba la oscuridad y sobre todo el mal ejemplo a las nuevas generaciones. Y acá han fallecido importantes premios Nobel, presidentes, intelectuales, médicos, podríamos decir fuera de serie, como René Favaloro, que además fueron creativos en el tema del bypass, reconocidos por la ciencia mundial, y no tuvieron 3 días de duelo. Esto es un disparate de Alberto Fernández, y menos aún fueron velados en la Casa de Gobierno, ni en ninguna institución pública. Entonces esto pone en evidencia la falta de solidez moral
de esta banda de corruptos que se ha apoderado el gobierno de la nación argentina a través de distintos artilugios políticos y de la decadencia de la clase política que ellos mismos, desde el Poder Judicial y del sistema comunicacional argentino, han generado. ¿No es cierto? Porque los beneficiarios de toda esta ruina son precisamente ellos. ¿Para qué? Para seguir ocultando sus estafas contra el Estado, su flagrante latrocinio en décadas completas y además permaneciendo en libertad, pues muchos de estos deberían estar detenidos, ¿no? Ninguno de estos es peronista, además. La mayoría de ellos provienen del Partido Comunista, socialismo, trotskismo, maoísmo, guevarismo, y hay algunos muy importantes funcionarios, hasta de partidos liberales, como es el caso de Massa o fue Amado Vudú, por ejemplo. Ahora, Raúl Padró, tenemos un tema también que está latente sobre la iniciativa y, por cierto, también el interés por parte del presidente Fernández de querer legalizar ya la legalización del aborto y que está esto ya en la sala de diputados. ¿Cómo va este tema hasta la actualidad, Raúl Padrón? Bueno, eso en realidad es otra aberración, porque la concepción de la vida desde la concepción, digamos, mejor dicho, está consagrada en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Está además el aborto condenado en el artículo 85 del Código Penal. Y después la Argentina adhiere a la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas y al Pacto de San José de Costa Rica, que precisamente establecen la vida desde la concepción. O sea que para dictar una legislación de esta naturaleza, tendría que primero, el que es un hombre de derecho, que dice ser perito en ciencia jurídica y en derecho penal, el que es un hombre de derecho precisamente debería primero reformar la Constitución, porque estos derechos donde se establece que la vida no se discute, están consagrados en nuestra Carta Magna. O sea que esto que está haciendo es una violación más a la Constitución Nacional de todos los argentinos, un verdadero disparate, ¿no es cierto? Que le impone evidentemente el poder mundial y sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional, al que tanto cuestionaron, pero que ahora le están pidiendo ayuda, porque no encuentran solución para nada, en un desgobierno que no han tenido programa económico todavía, en un año de decadencia y caída y entrega, podemos decir, ¿no? Teniendo en cuenta también que Argentina tiene una severa caída económica, seguido del país como es Perú. Entonces toda esta situación va acumulándose sobre la situación que da la imagen pues, de este gobierno allí en Argentina que preside Fernández. Entonces, ¿cómo va este tema? ¿Se va a aprobar definitivamente la legalización del aborto o hay cierta situación que esto no vaya a ser aprobado toda vez que esté en la Cámara ya de Diputados? Bueno, esperamos que no, porque casualmente el próximo sábado 28 hay un acto masivo frente al Congreso de la Nación de la ciudadanía argentina que se opone a esto, por múltiples razones. Además, porque la Argentina, desde el problema ellos plantean el problema poblacional, quienes le imponen al gobierno el tema del aborto que viene de afuera. El peronismo siempre históricamente fue adverso al aborto. No lo analizaba no desde una perspectiva religiosa, jurídica, metafísica o cultural. No, Perón lo analizaba desde un punto de vista no. Bueno, tenemos algunas fallas en la comunicación y esperamos que esto se supere, a ver si todavía podemos escuchar la parte final de Raúl Padró desde Argentina, dando esta importante
afirmación respecto a los hechos que están ocurriendo allá en el país. Hola, te escucho yo, hola. Sí, ¿Se siga, escucha? sigue. En la parte final ya estamos ya finalizando, la hora nos está ganando. ¿Cuál sería ya palabras finales para todos los radioyentes de Hágase Justicia aquí en el Perú y también todas las plataformas a nivel internacional? Bueno, que esta posición del desgobierno de Fernández con respecto al aborto es una expresión que pone más de manifiesto, una vez más de manifiesto, que este es un gobierno absolutamente antiperonista, que nada tiene que ver con las banderas que esgrimió para llegar al poder. Bueno, de tal manera, gracias Raúl Padró de Argentina para el Perú y muchas gracias por su participación y siempre estaremos en contacto para tratar temas de coyuntura política allá en la hermana República de la Argentina. Buenos días, Raúl Padrón. Gracias igualmente, un gran abrazo.